El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Bienvenidos amigos y amigas, como cada viernes, hoy 21 de marzo del 2025, Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. Buenas tardes. Las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúan retando a los tribunales y al Estado de Derecho, lo que ha ocasionado indignación en varios sectores del país y en el escenario internacional. La deportación de inmigrantes es uno de los conflictos que se ha intensificado con las decisiones del tribunal, ordenando que cesen las deportaciones temporalmente, en lo que se ven los casos en su fondo, particularmente las actuaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha aplicado en Estados Unidos 3 veces y siempre durante guerras declaradas. Asimismo, el presidente ha enfilado sus ataques directos a jueces, bufetes de abogados y entidades de defensa de derechos. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo? ¿Cómo opera el sistema de separación de poderes? ¿Estamos ante una crisis constitucional? ¿Estará en manos del Congreso intervenir? Soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Como cada semana, le saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, dándole la bienvenida a ustedes y a los compañeros del panel que están con nosotros hoy. En primer lugar, la licenciada Lisa Riestra Carrión, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Lisa. Saludos, presidente. Saludos, Fernando. Saludos a todos los que se dan cita con nosotros viernes tras viernes en esta primavera de marzo del 2024. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros el decano de la Escuela 2025. De Derecho, el licenciado Fernando Moreno. Bienvenido. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Josian. Como siempre, un gusto compartir con ustedes este foro y con los radioescuchas que están siempre presentes aquí con nosotros. Como dice Lisa, llegó la primavera, así que si me oyen medio afónico, pues las alergias llegaron con ella. Como decía la canción, llegó la primavera, llegaste tú junto con ella, pues llegan las alergias mías. Esta semana, yo tenía un profesor en la Escuela de Derecho que solía decirnos que la realidad siempre va a ser más rica que la imaginación. Y esta semana nos ha puesto de frente a una serie de eventos en los Estados Unidos, como escuchábamos en los titulares, donde nos damos con un reto extraordinario de parte del Poder Ejecutivo contra el sistema legal. El sistema establecido en la Constitución de los Estados Unidos, un sistema republicano de separación de poderes, que pretende precisamente que no hubiera concentración excesiva de poder en ninguna de las ramas y que pudieran servirse de peso y contrapeso una a la otra. En ese ejercicio, el poder de la rama judicial ha sido ser el garante de que las otras ramas se mantienen dentro de los límites de los poderes que la Constitución les ha dado. Y que como poder judicial, es decir, quien tiene la responsabilidad de resolver casos o controversias, cuando las hay, le corresponde entonces a ellos la interpretación del alcance de esa Constitución y de la aplicación de sus normas a las otras ramas de gobierno. Por primera vez en 200 años,
que algo así no se había visto desde poco antes de la Guerra Civil, nos encontramos en una situación donde la rama ejecutiva, en primer lugar, se niega a cumplir órdenes de un tribunal o a cumplirlas a su manera, a interpretarlas a su manera. En segundo lugar, a pedir que se destituyan jueces porque no estén de acuerdo con implementar la política pública del Estado. Precisamente la independencia judicial es la garantía de que los tribunales puedan hacer su trabajo y su labor sin tener miedo a las repercusiones políticas generales que eso pueda tener. Y por eso es que en el caso federal los jueces no son a término y la única condición para mantener en sus puestos es que observen buena conducta en el sentido moral de esa expresión. Y tercero, a atacar a bufetes de abogados y entidades legales que hayan defendido a personas targeted o señaladas por el gobierno, o incluso que hayan participado a favor de políticos contrarios, negándoles acceso a los tribunales, negándoles acceso a las agencias, negándoles contratos y negándoles la representación de sus propios clientes. Y preocupa, ¿verdad?, que el Estado de Derecho se sostiene sobre la base de su coercibilidad, es decir, de que el derecho es la única de las ramas sociales y de las ramas políticas como de ciencia que tiene la capacidad de imponerse por sí misma a través de los estamentos judiciales, y es la garantía que tenemos nosotros de nuestros derechos y de que la Constitución se pueda cumplir. Así que no queda de otra, uno trata de evitar que sea el tema continuo sobre la mesa lo que está pasando con el presidente Trump, pero la seriedad de los asuntos obligan a tener que conversar hoy sobre este tema. Lisa. Sí, efectivamente, curiosamente iba a empezar por ahí también. A veces hablando con personas que escuchan este programa me han dicho, pero ustedes, ¿qué es esto? ¿Una obsesión que tienen contra Trump o qué? Como que a veces me canso porque pienso que no hay otro tema, pues, pero ya lo explicó excelentemente bien el presidente. Es que, pues, estas noticias que nos llegan de estos propuestos cambios, ¿verdad?, a un Estado de Derecho, requieren discutir sobre ellas y por lo menos dar luz, ¿verdad?, sobre ¿verdad?, la forma de gobierno en el que estamos involucrados cada uno de nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos. Y eso que explicó, ¿verdad?, el presidente fue como los principios de Ciencias Políticas 101, pues es así, ¿verdad? Pues hay tres ramas en el gobierno republicano en el sentido más amplio de la palabra, no en cuanto a partido, en el Estado. El gobierno estadounidense pues se rige por tres ramas que tiene cada una su poder, ¿verdad? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cuando los padres constituyentes, ¿verdad?, pues elaboraron esa forma de gobierno, pues fue por una parte con el propósito de que cada rama, cada poder garantizara un balance, ¿verdad? Que ninguna rama pues terminara pues tiranizando a la población para garantizar esa democracia, ¿verdad? Realmente uno de los padres, ¿verdad?, constituyentes, como fue Jefferson, lo que había visualizado era que la rama legislativa fuera la rama como más poderosa, ¿verdad? Precisamente porque es la rama de
más representativa del pueblo, ¿verdad? Pues los legisladores representan a sus constituyentes. Pues sí, es verdad que se vota por el presidente mediante un sistema bastante complejo en Estados Unidos, pero realmente se ideó la Constitución, y cuando lees la Constitución, o sea, el capítulo más amplio es el de la legislatura, el que hace referencia al poder legislativo. Pues se busca que la rama más representativa y más poderosa sea la legislativa, ¿verdad? Que es la rama que hace las leyes y las promulga. La rama ejecutiva, pues, ha de ejecutar esas leyes. Pero a lo largo de la historia, ¿verdad? Gracias a un caso, Marbury versus Madison del siglo XIX, pues se cambió un poco el papel se transformó el papel de la rama judicial, que siempre le ha tocado pues interpretar las leyes, pero se vio que la rama judicial podía llegar a ser pues una rama también poderosa, porque esas leyes, si alguien pues alega que es inconstitucional una ley, pues puede pues dejar sin efecto una ley por ir en contra de la Constitución, ¿verdad? Como que garantiza ese cumplimiento de la Constitución, pero entonces, pues sí, le da el poder de ir por encima de la legislatura y de la rama ejecutiva. Por eso es que también, pues quizás vemos en casos como este, pues a un presidente a la defensiva con la rama judicial. Y hay que tocar también el tema político, lógicamente, ¿verdad? Es un juego político, como pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Si una se pone a mirar dentro del sistema federal la cantidad de jueces, artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos, federales, que han sido nombrados por presidentes demócratas, hay 504, entre la Corte Suprema, el Tribunal de Circuito de Apelaciones y los tribunales de Circuito de Apelaciones y los tribunales de distrito y el Tribunal Internacional de Comercio, y 373 jueces republicanos nombrados, ¿verdad?, por un presidente republicano. 504 nombrados por presidentes demócratas y 373 nombrados por jueces republicanos, ¿verdad? Son jueces que tienen un término de por vida, que tiene su sentido también, porque se quiere evitar, o por lo menos es como el fin así a largo plazo, ¿verdad? El soborno, ¿verdad? Garantizar la integridad de los jueces. Son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado de los Estados Unidos, ¿verdad? Y este juez, Boasberg, precisamente del que estamos hablando, es uno de los 239 jueces nombrados por Obama dentro de su término, ¿verdad? Y el Trump, pues sabemos de qué partido es, lógicamente, ¿verdad? Pero, de nuevo, o sea, los jueces, este juez, Boasberg, tiene pues esa buena reputación de ser un juez que ha sabido, ¿verdad?, interpretar las leyes con un razonamiento pues íntegro, ha tenido el respeto, ¿verdad?, de los abogados que han litigado en su corte, pero de nuevo quería dar un poco como ese panorama completo, esa perspectiva de lo que estamos hablando. Sí, eso que tú traes del orden constitucional es significativo, porque cuando uno mira el diseño de la Constitución de los Estados Unidos, como tú mencionabas, primero va el Congreso. Ese es el artículo 1 de la Constitución americana, todos los poderes y la forma de funcionar del Congreso, seguido por el artículo 2, que es donde están los poderes presidenciales. Y en ese diseño constitucional, pues se dice, el Congreso identifica el problema, crea las leyes para atajar esos problemas, y luego el presidente ejecuta, vela por el cumplimiento de esas leyes que el Congreso hizo. El presidente no tiene el poder de crear legislación ni de crear cosas que el Congreso no haya autorizado. Un poder limitado. Previamente. Así que el Congreso hace la ley, pero no puede hacer cumplir la ley. Ese es el trabajo de la rama ejecutiva, porque ejecuta las órdenes que da el Congreso. Y en el artículo 3
en tercer lugar, en unos párrafos que no dicen mucho, pues está el Poder Judicial. Y cuando se piensa ese modelo de 3 ramas de gobierno, que es algo nuevo, innovador, cuando se hace esa Constitución de los Estados Unidos, pues se piensa como un árbitro, como un mediador entre los 2 poderes más fuertes y los 2 poderes activos, la legislatura y el poder ejecutivo. Así que el tribunal está pasivo en el sentido de que no actúa si no le llega un caso. Si alguien no viene al tribunal a buscar un remedio, el tribunal no puede entrar a dar su opinión sobre las diferentes cosas que están pasando. Así que yo estoy seguro que en muchas circunstancias hay jueces mordiéndose la lengua, esperando que llegue una parte que tiene que cumplir con unos requisitos de standing, justiciabilidad y demás para llevar el pleito, para que el juez entonces pueda, las ramas judicial pueda entrar a trabajar esa controversia. Entonces, si lo vemos como un carro, pues el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son un carro. Y el Poder Judicial funciona como el freno. Cuando el que está guiando se le va la mano, sea el presidente o sea el Congreso, porque está vulnerando derechos de los ciudadanos, porque está yendo en contra de lo que la misma Constitución permite, porque hay un choque entre los poderes legislativos y ejecutivos, pues entran los tribunales y ponen el freno. Lo que estamos viendo en estos días, y por eso tenemos que volver al tema de Trump en el programa, es que le picaron los frenos al carro. Y entonces yo creo que el público en Estados Unidos y nosotros desde acá, desde Puerto Rico, estamos rezando que al carro se le acabe la gasolina antes de que se estrelle. Porque el miedo, la preocupación de estudiosos de derecho, en escuelas de derecho y de la prensa y de personas, de analistas políticos, es qué va a pasar, porque todo tiende a indicar que Trump y su administración, su Departamento de Justicia, van a desobedecer órdenes judiciales. Y ya están dando los primeros indicios en tribunales de menor jerarquía, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría cuando eso llegue al Tribunal Supremo, al Tribunal de mayor jerarquía, de última instancia? Y entonces la presidencia o el Departamento de Justicia, cualquiera de las agencias federales bajo la administración Trump, decida no cumplir con las órdenes judiciales. Y ahí sí hay una verdadera crisis constitucional, porque no hay un precedente. Nadie sabe lo que va a pasar, y entonces en la medida en que un poder ignore ese freno, ignore esas advertencias que está haciendo el tribunal, pues le va a quitar poderes a la legislatura y va a ser mucho más difícil controlarlo. Y las víctimas de eso pues somos nosotros los ciudadanos, porque no va a haber forma de detener los excesos de esa presidencia. Y hoy están encarcelando migrantes, pero mañana pueden empezar a encarcelar otro tipo de personas que tenga otro tipo de pensamiento, de creencia, de que se puede identificar por alguna otra razón, y de momento te montan en un avión y te llevan a una cárcel en El Salvador, ¿verdad? Y es muy preocupante lo que está pasando, y hay que levantar las banderas de alerta, ¿verdad? Y hay que estar muy pendientes. Hay que tener también un poco de fe en que el sistema judicial y las personas con cargos políticos van en algún momento a hacer un llamado a la cordura y a evitar un desmantelamiento del sistema constitucional americano. Pero la verdad es que todo tiende a indicar que el camino va a ser otro, y que vienen tiempos difíciles al frente. A Trump en la campaña en algún momento él dijo que él sería dictador si volvía a ganar como por un día. Pues ya van 2 meses y no parece que está recogiendo velas sobre eso, sino que sigue extendiendo sus actuaciones unilaterales y restándole poderes al Congreso. La oposición política no ha sido efectiva, la oposición dentro de su propio partido tampoco ha sido efectiva, y ni oposición, ¿verdad? Pero simplemente personas que traten de mantener un orden y de mantener el presidente por un camino que sea coherente con los postulados de su partido. Pues nada de eso lo estamos viendo. Y en medio están los tribunales, y como decía el presidente ahorita, no solo está yendo contra la integridad de los tribunales y los jueces, sino que cuando no puede hacer eso va contra los abogados. Y al uno limitar el derecho a la defensa
de un ciudadano, pues está limitándole su derecho a día en corte. Así que es doblemente preocupante. En todo eso que nos relata el decano, ¿verdad? Y hay una serie de principios judiciales que se han establecido que son fundamentales a esta discusión. Por ejemplo, una vez los tribunales resuelven, la solución que da el tribunal solamente puede ser modificada por el propio tribunal o un tribunal de mayor jerarquía. Es decir, una rama de gobierno no puede pasar juicio sobre la determinación judicial y decidir si quiere o no quiere cumplir con ella o modificarla. Porque el rol de decidir el caso, de resolver el caso, es un rol judicial. Segundo, el principio de separación de poderes implica también que donde el Congreso ha legislado, el tribunal tiene que respetar los remedios que el Congreso ha establecido. O sea, tampoco es que el tribunal puede de la manga sacar y decir, esto es lo que vamos a hacer. No, donde el Congreso ha legislado y ha establecido remedios, el tribunal está sujeto y obligado a esos remedios. Por lo mismo, el Ejecutivo está obligado a lo que el Congreso ha legislado. Problema, el Congreso no tiene la capacidad para ir al tribunal a exigirle al presidente que cumpla, porque esa es la discreción administrativa que tiene el presidente. Pero el presidente, lo que haga, cuando lo haga y decida hacerlo, lo tiene que hacer conforme a los parámetros de la Constitución y a los parámetros de la legislación que el Congreso haya establecido. Y ese es el rol del Poder Judicial. O sea, to decide a case, ¿verdad? Y ha dicho el Tribunal Supremo en muchas de sus opiniones que to decide a case implica no solamente resolver quién tiene la razón, sino el remedio que hace posible que esa razón se reivindique. Cuarto elemento es que el tribunal ha dicho, en un caso relacionado con el Patriot Act, Baumedine versus Bush, que es un caso que se da en el contexto de Guantánamo, que la Constitución sigue a la bandera. Es decir, que donde impera el control del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de cumplir con los derechos constitucionales de los individuos y con la aplicación de la Constitución y las leyes federales en cuanto sean aplicables al contexto del lugar, sea o no parte de la geografía territorial de los Estados Unidos. Al estar haciendo estos movimientos a cárceles fuera de los Estados Unidos, sin el control de los Estados Unidos y sin que haya habido due process, ¿cuáles son las garantías que se le están dando a estos individuos? Y fíjense que no basta con decir, es que son migrantes ilegales. No basta con decir eso porque ni siquiera eso se ha determinado oficialmente en un tribunal. Y segundo, de eso se trata el debido proceso. El debido proceso. Tráeme los papeles, vamos a dar una vista, vamos a ver que está en orden. Si no está en orden, pues procede la deportación. Si no, no, ¿sabes? ¿Qué es eso? Es lo más básico. Y que segundo, que el due process no es una garantía de los ciudadanos. La enmienda 14 comienza diciendo, no person shall be deprived. Ninguna persona puede ser privada de los derechos de vida, libertad y propiedad. Así que no es una garantía exclusiva de los ciudadanos, o sea, que de ninguna de las dos maneras vale decir a esta gente no tiene derechos. Claro que los tiene, tienen los derechos procesales mínimos. Y hay que honrar esos derechos procesales mínimos, y esa es la garantía que los tribunales nos dan, y por eso es que incluso el Tribunal Supremo ha dicho que los casos no tienen ni siquiera que llegar hasta el Supremo, porque es el control de la jurisdicción lo tiene el Congreso en virtud de la Constitución. ¿Qué cosas pueden llegar hasta el Supremo? Las controla el Congreso. Pero al menos un tribunal, artículo 3, es decir, un tribunal que ejerce el poder judicial de los Estados Unidos, el poder judicial dentro de las ramas federales, tiene que tener la capacidad de examinar cualquier caso que tenga que ver con una reclamación constitucional, porque ellos son los garantes de esa interpretación y de esa aplicación uniforme y suprema de la Constitución sobre las tres ramas y sobre los estados. Y ahí es donde estamos. O sea, si sacamos a los tribunales del medio, ¿qué queda? Y por eso el sistema de derecho está construido sobre esa base. Sacamos
a los tribunales del medio. O hay una rama por encima de los tribunales, bueno, pues volvimos a un sistema autoritario y tenemos un rey en la Casa Blanca, o un dictador, y poco más. Cuando esa constitución de 1789 se redactó, después de una guerra contra Gran Bretaña, en reacción a ese sistema monárquico, precisamente. Pero huyéndole a un rey y evitando, creando un sistema de gobierno autoritario, donde no hubiese un rey, donde no pudiese haber un rey, y por eso la salvaguarda ni una tiranía, de los diferentes pesos y los contrapesos. Exactamente. Y bueno, si pensamos en lo que pasó, esto es como un déjà vu lo que pasó después del 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Que con la excusa de la seguridad, ¿verdad? La excusa válida, pues entonces se deportan a estos inmigrantes alegando ilegalidad, pero sin, de nuevo, examinar exactamente y sin ese debido proceso de ley. Pero la diferencia es que los que se llevaban, ¿verdad?, a destierro, como quien dice, ¿verdad?, los que se encarcelaban iban a una base norteamericana en Guantánamo, y estos los están enviando a otra jurisdicción, ¿verdad?, que a El Salvador. Pues habiendo tenido el caso un vicio de raíz, ¿verdad?, porque no se está respetando ese derecho constitucional de toda persona a un debido proceso de ley. Vamos a la pausa, que el tiempo obliga. ¿Ha habido crisis como estas antes? Bueno, pues sí, vamos a hablar de algunas de ellas cuando regresemos de la pausa, y cómo está reaccionando el mundo alrededor a lo que está pasando, y qué nos dice sobre esto también la doctrina social. Es importante que lo conversemos, como siempre hacemos en este espacio. Enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. Hoy, 21 de marzo del 2025. Estamos hablando sobre la situación que se ha creado en Estados Unidos a raíz de la negativa del presidente Trump y algunos de sus funcionarios y departamentos a cumplir con órdenes de los tribunales, o incluso a pretender que haya residenciamiento de jueces por negarse a implementar las órdenes ejecutivas que el presidente ha dictado. Siempre surge la pregunta, ¿y esto no ha pasado antes, ¿verdad? Cuando hay instancias históricas tan largas, siempre la pregunta queda válida, ¿verdad? ¿Ha pasado esto en el pasado? Bueno, hay gente que hace alusión al presidente Andrew Jackson, que dijo respecto a una decisión del juez John Marshall, precisamente. Dijo, bueno, ahora qué va a hacer el juez para imponerme que yo le cumpla. Dando la impresión de que el tribunal no tenía ningún mecanismo para obligar al presidente a cumplir con sus decisiones. Bueno, la realidad es que Andrew no tenía nada que cumplir en ese caso, porque la disputa no era con el gobierno federal, la disputa era con el estado de Georgia, y la frase de Andrew quedó en el vacío. Poco antes de la guerra civil, presidente Lincoln dejó sin efecto el habeas corpus, y hubo una disputa respecto a si el habeas corpus lo podía dejar sin efecto el presidente o lo tenía que dejar sin efecto el Congreso. Pero Lincoln había actuado antes de que hubiera decisión judicial. Hubo decisión judicial y Lincoln no entró abiertamente en un desafío a la decisión que decía que el presidente no podía, que lo tenía que hacer el Congreso, porque el Congreso inmediatamente actuó y suspendió el habeas corpus en el contexto de la guerra civil. Lo más reciente que ha habido en esta situación ha sido Truman, cuando la guerra de Corea, que se fueron a la huelga los empleados de las minas de metales, sobre todo del aluminio, relacionado a lo que era necesario entonces de producción para la guerra, ¿verdad? Y el presidente Truman
le pidió al secretario de Comercio que se hiciera con todas las minas del acero y del aluminio. Y eso terminó en un caso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Youngstown Sheet versus Sawyer, caso de 1952. El presidente alegaba que tenía autoridad suficiente en los poderes de guerra que le habían dado, y esa era la discusión de si eso estaba o no dentro de los poderes de guerra, y si no estaba dentro de los poderes de guerra, si era una excepción a la ley Taft-Hartley, que era la ley que controlaba la huelga en la que estaban los mineros en ese momento. Fuera de esas 3 instancias, no ha habido un momento en la historia donde el presidente se haya negado a cumplir, o el Ejecutivo se haya negado a poner en efecto disposiciones de los tribunales, o incluso a reconocer la jurisdicción de los tribunales, que tienen jurisdicción aún en asuntos de seguridad nacional. Y una de las cosas que se ha planteado es que la ley que está utilizando el presidente para estas deportaciones es una ley que requiere una declaración de guerra. Y aquí no ha habido una declaración de guerra. No hay una guerra abierta de los Estados Unidos con nadie. Bueno, casi esta semana declara la tercera, ¿verdad? Porque la conversación con Putin sobre Ucrania no fue de la mejor manera. Que no solamente puede declarar guerra un presidente, sino que la tiene que declarar el Congreso. Bueno, todo el tema de todavía hoy, las repercusiones de la guerra de Vietnam con respecto a los derechos de los veteranos de esa guerra, viene precisamente por el hecho de que fue una guerra sin declaración congresional. Y o sea, no podemos olvidar que estas cosas están ahí por una razón, ¿verdad? Están ahí por una razón. O sea, que genera toda una novedad, y yo creo que por eso es que nos obliga a hablar, ¿verdad? Porque es una novedad frente a una circunstancia muy peligrosa, que es hasta dónde radica el control, ¿verdad? Y la advertencia que ya las Fuerzas Armadas han hecho. O sea, nosotros no juramos lealtad al presidente, aquí no se le jura lealtad a un rey, es a la Constitución. Entonces, los pocos que ya han empezado a levantar bandera en las Fuerzas Armadas también han sido removidos de sus cargos. O sea que hay una peligrosidad muy particular en estos elementos si de la noche a la mañana el presidente dejara de cumplir con sus obligaciones constitucionales, lo cual entonces sí pone la bola en la cancha del Congreso. Porque si alguien está esperando que su gabinete reaccione, bueno, pues bajo la enmienda 25 es complicada la cosa. Lisa. Es una rama, ¿verdad?, que sobrepasa, ¿verdad?, los límites establecidos, y que explicó muy bien el decano de Derecho. Sí recordé también Vietnam, lo que ocurrió y que fue también la causa de tantas protestas en esos años, ¿verdad? Porque pues fueron muchos jóvenes, el promedio de edad de los que fueron a Vietnam era 19 años, y pues sí, obviamente pues había mucho cuestionamiento de ese servicio obligatorio ante una guerra no propiamente legal, ¿verdad?, según lo que establece la Constitución. Y en este caso también el Departamento de Justicia, que es parte de la rama ejecutiva, ha alegado secretos de Estado, ¿verdad?, pues para no entregar información al juez, detallando particularidades del caso, que hace también como más complejo el tema. Después del 11 de septiembre del 2001, la seguridad, ese atentado de las Torres Gemelas, pues la seguridad llegó a ser un valor en los Estados Unidos, pues muy importante, lógicamente, pero a veces también una excusa para atropellar esos derechos constitucionales que nos protegen a todos, ¿verdad? A veces podemos pensar, bueno, pues generalizando, no, pero es que muchos de estos inmigrantes, pues quizás algunos de esos secretos de Estado es que precisamente están deportando
personas que pertenecen a una ganga, terroristas que están entrando al territorio americano y norteamericano. Y es una protección, ¿verdad? Es un asunto de seguridad, pero ese derecho constitucional a el debido proceso de ley nos protege a todos. Entonces, si se atropella contra, ¿verdad? Y no se le permite a una persona un proceso, ¿verdad? Judicial debido, pues igualmente mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Es establecer unos precedentes muy peligrosos. Sí, ¿no? Y contrastando, ¿verdad? Lo que mencionaba a Frontera hace unos minutos de los ejemplos anteriores, casi todos fueron en el contexto o de guerra inminente. Y entonces Trump asume la presidencia en un momento donde, como mencionamos, no hay guerra, aunque sí está el conflicto de Ucrania ahí echando sombra, pero no es una guerra de los Estados Unidos. Las deportaciones que él hace son de venezolanos, así que la guerra hubiese tenido que ser declarada contra la República de Venezuela, cosa que sabemos que no ha pasado. Y entonces, de nuevo, Trump entra a la presidencia, no hay guerras, la economía está en una situación más o menos buena, en recuperación luego de la pandemia y de todo lo que ha pasado. Entonces, este tipo de políticas tan drásticas, pues no encuentran la justificación que a lo mejor tenían presidentes anteriores, porque en tiempos de guerra, pues las circunstancias son completamente diferentes. Y entonces, siendo la figura que es el presidente Trump y la figura errática, a la misma vez contradictorio, porque cuando los jueces fallan a favor de él o de sus intereses, pues eso es un tremendo juez y el sistema judicial funcionó y uno no debe criticar a los jueces que hacen un buen trabajo porque eso está mal, pero cuando tenemos jueces que fallan en contra de él o de sus intereses, pues entonces esa persona debe ser residenciada, que es una locura. En Estados Unidos han residenciado un puñado de jueces federales y es porque han hecho poca vergüenza de gran tamaño. Ayer, en estos días, en una declaración con poco precedente, el propio juez presidente del Tribunal Supremo tuvo que salir y hacer unas declaraciones públicas y decirle, mire, señor presidente, cuando uno pierde un caso, uno tiene remedios apelativos disponibles. Y este caso no ha llegado al Tribunal Supremo. En el sistema todavía federal son 3 instancias. Él perdió, el caso está todavía, ese caso ni se ha decidido finalmente, ¿verdad? El de las deportaciones está a nivel de primera instancia, luego hay un circuito apelativo y finalmente está el Tribunal Supremo. Así que el juez le dice, antes de pedir el residenciamiento de un juez por lo que decidió, agote sus recursos. Agote sus remedios administrativos, porque el sistema es así. Al final del día, los jueces son humanos también. Hay jueces que se equivocan, hay jueces que llegan a unas interpretaciones de buena fe y hay foros a un nivel más alto que tienen otras interpretaciones. Y ese es nuestro sistema, ¿verdad? Y para eso nosotros nos entrenamos como abogados y los jueces le dedican su vida a ese trabajo. Pero muy, muy peligroso que se señale desde la presidencia jueces particulares. Primero porque pone un blanco en las espaldas de esos jueces. Si uno es un juez federal y uno tiene uno de estos casos bien difíciles y uno se inclina a fallar a favor o en contra de la administración, no debería ser un elemento de la seguridad y que venga algún fanático a mi casa a perseguirme o a perseguir a mi familia. Y sabemos los problemas que hay en Estados Unidos sobre ese tipo de atentados contra ese tipo de figuras porque lo hemos visto en tiempos recientes. Así que debería ser un factor que esté completamente fuera de la ecuación en una democracia, en un país donde las disputas buscan resolverse de forma civilizada. Y lo otro es, pues, eso, el señalamiento político y la verdad es que en la judicatura federal hay jueces y el ejemplo de nuestro amigo el juez Herpí. El juez Herpí fue nombrado al Tribunal de Distrito por el presidente Bush y luego fue nombrado al Tribunal de Circuito por el presidente Biden. Así que tienes dos administraciones, sí. Primero un republicano, luego un demócrata, y nadie cuestiona de ninguno de los dos lados las credenciales del juez ni la excelente carrera judicial que ha tenido. Y como tú mencionabas los números ahorita, hay cientos de personas que han decidido
servir al país desde la Judicatura Federal. Y ser juez tiene sus beneficios y sus cosas chéveres, pero también es bien sacrificado porque te saca un poco de la vida pública, te saca de ciertos debates. Los círculos en los que ellos se sienten cómodos reuniéndose se reducen mucho en términos de vida social y ese tipo de cosas. Así que desde el punto de vista del ser humano que se pone la toga y toma decisiones, pues hay que tenerlo presente porque no son máquinas, no son robots y tampoco tienen un chip de que responden necesariamente a cuestiones político-partidistas. Y quizás también pues aceptaron ese nombramiento apostando a la independencia judicial. Claro, y el nombramiento de por vida, eso es lo que garantiza. A mí me nombró un presidente republicano, pero ya yo no tengo que volver a pasar por ese proceso, yo soy independiente, que es un poco lo que sufren los jueces puertorriqueños de primera instancia y del Tribunal de Apelaciones. Ellos saben que al final de su término, si quieren continuar en la judicatura, tienen que volver a pasar por las ramas políticas de gobierno. Y entonces eso siempre está ahí en algún rinconcito de la cabeza de ten cuidado cómo te expreses en este caso, cómo resuelvas en este caso, porque te puede pasar factura más adelante en el proceso de renominación. Pero la Judicatura Federal tiene esa salvaguarda. Entraste, mientras mantengas una conducta moral buena, como decía ahorita el presidente, pues vas a tener un trabajo asegurado hasta que te quieras retirar, ¿verdad? Distinto a los jueces estatales también en Estados Unidos que hacen campaña, o los que fiscales son electos, sí, exacto. son electos. No, y es importante lo que dice Fernando en ese sentido, porque incluso en esta controversia en particular se hizo un ataque contra uno de los jueces del Tribunal de Apelaciones Federal, donde Trump se refirió por su nombre con una hilera de epítetos liberales, cuando se trata de un juez que originalmente había sido nombrado por Bush. Y sí, llegó al apelativo por un nombramiento de Obama, pero entró a la rama judicial nombrado por Bush y confirmado por un Senado republicano. O sea que no hay que, o sea, y de nuevo, eso no debiera ser parte de los elementos de la controversia, porque para eso están los distintos foros. Haciendo un paralelismo con algo que pasó aquí en Puerto Rico en un momento dado, ustedes recordarán que hace cerca de 10, 11 años atrás hubo un pico en las querellas contra jueces en Puerto Rico. Y la prensa hizo un field day con aquello. Y yo pertenecí en ese momento a la Comisión de Asesor del Tribunal Supremo de Acceso a la Justicia y traté de indagar un poco sobre el asunto. Bueno, pues ¿qué resultó? Que hacía no mucho tiempo el Tribunal Supremo había resuelto todo este asunto sobre la representación por derecho propio en los casos civiles y que en la mayoría de las querellas que se estaban sometiendo eran por personas que habían acudido por derecho propio y desconocían que si no estaban de acuerdo con el juez, lo que tenían que hacer era ir al apelativo o ir al Tribunal Supremo. Entonces resolvían su inconformidad radicando una querella contra el juez por falta de conocimiento del proceso. Pero aquí no estamos hablando de eso. O sea, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de abogados entrenados, de abogados que han estado, debieran tener una experiencia y un entrenamiento y una comprensión del sistema lo suficiente. Y yo si algo hay que señalar es que hay que dar premios de creatividad. O sea, la creatividad de estos argumentos de que la orden de un juez en sala no tiene validez. O sea, hay cosas que procesalmente están dispuestas, que se resuelven en sala, y otras que se resuelven por escrito. Pero los fallos, en este tipo de procedimientos, el fallo de sala ha tenido siempre reconocimiento por parte del propio sistema. Entonces, no hay que olvidar que esto no es el derecho por el derecho, ¿no? Como yo le digo a mis estudiantes muchas veces, porque el derecho tiene su falla, el derecho tiene su... Pero lo fundamental del proceso y del Estado de Derecho, el ordenamiento como un todo, como un aparato, porque la doctrina social de la Iglesia plantea que ese Estado de Derecho es fundamental si uno quiere tener una verdadera garantía del bien común y de la dignidad de la persona humana.
O sea, si tú rompes eso, ¿dónde vas a salvaguardar bien común y dignidad? O sea, se cae. Entonces, y veámoslo de esta manera, o sea, que yo le digo a mi estudiante, nosotros vivimos en una sociedad que opera desde distintos sistemas. Tenemos un sistema económico, que llamamos capitalismo, tenemos un sistema político, que llamamos democracia, y tenemos un sistema jurídico, un sistema legal. El sistema económico por sí mismo no puede sostenerse, el sistema político por sí mismo no puede sostenerse. El único que le sirve de soporte a todos los otros sistemas es el sistema jurídico, es el sistema legal, porque es el único que tiene fuerza propia. Entonces, si le quitamos esa fuerza propia, que es la fuerza de los tribunales, entonces, ¿qué nos queda? Pues todo lo demás se viene abajo. Y por eso el rol de la formación legal, el rol de la profesión, no porque estemos 3 abogados en la mesa, es que esa es la realidad. Y lo que esto representa de riesgo, porque volvemos, hay libros de historia que uno no quisiera repetir. Uh-huh. Y ahí es donde uno tiene que empezar a examinar los límites. Y el tema de la confianza también, mucho de la función judicial y de su efectividad depende en la confianza que la gente tenga. Y en la medida en que la gente pierda la fe en el sistema judicial, porque otra rama está minando esa confianza, en su legitimidad, pues la gente deja de usarlo. Y entonces, si tú tienes a la figura del presidente, que nos gusta, ¿no? Fue electo por la mayoría de los americanos, así que tiene un montón de gente que lo apoya y que toma su palabra como buena, y él le está diciendo a esta gente, mira, los tribunales no funcionan. Pues olvidémonos de las cosas grandes que hemos estado hablando, pero cuando esa gente tenga que resolver sus disputas laborales porque los despidieron del empleo, van a despedir un empleado, familiares porque se están divorciando o porque las custodias, lo que sea, y la imagen que tienen de los tribunales, que son estos entes politizados, liberales, qué sé yo, los epítetos que a Trump le gusta usar, pues no van a ir. Y entonces van a resolver los problemas de las maneras que hemos luchado por años para que se resuelvan de una manera civilizada, en paz, siguiendo unas normas, siguiendo la letra de la ley, que es lo que señala Frontera, ¿verdad? Este principio de nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley, y el que incumple con algo, pues tiene que pagar con lo que sea y enfrentar esas consecuencias. Entonces estamos viendo una erosión de ese principio, donde hay personas que se creen por encima de la ley, donde hay personas que saben que no van a enfrentar consecuencias y mandan ese mensaje a millones de personas que entonces van a desconfiar del sistema y ahí pues la fibra social se descompone, se deteriora mucho más rápido y es súper peligroso, como los fuegos forestales estos que están pasando allá en Estados Unidos también, que una vez una chispa cae, son unas batallas para pagarlo de meses y semanas y se pierde muchísimo en el proceso. Terminamos con la ley del lejano oeste y más con una civilización, un pueblo, digo, unos estados más que otros, pues con tantas personas armadas, pues saquemos las consecuencias. Sí, ¿no? Y un test que no tenemos desde la guerra civil de qué va a hacer el ejército si el presidente pretendiera de alguna manera socavar el orden constitucional. ¿Verdad? Porque el planteamiento el planteamiento de que mencionábamos ahorita de Andrew Jackson, ¿verdad? Pues, dígame el juez presidente cómo me va a obligar a cumplir. Que van a hacer los Marshalls, ¿no? Que van a hacer los Marshalls frente al ejército. Ahora, en ese momento no había el servicio secreto, pero ahora frente al servicio secreto, que me va a mandar a arrestar, me va a poner bajo pena de desacato. Es un... porque volvemos al tema también de la impunidad, o sea, ¿quién está fuera de la ley? Y yo creo que el tribunal mismo debe estar reflexionando en este momento, y si no lo está haciendo, se le está haciendo tarde, en su determinación de que el presidente no es liable civilmente penalmente por sus actuaciones como presidente. Y me corrijo para mí mismo, penalmente
por sus actuaciones. Eso es parte de... Esto es una consecuencia de eso. O sea, me metiste aire en las velas, pues yo voy a llevar el velero hasta donde yo pueda con ese aire, ¿verdad? Y ahora trata de ponerme el ancla. Si tú le metes el ancla de golpe a un barco que va a toda velocidad, el barco revienta. Entonces, ¿cómo tú haces ese balance en este momento? Algo que me parece un poco paradójico, volviendo a lo que mencionó el presidente de esta alegación, ¿verdad?, que usaron en este caso de una ley que se aplica en tiempos de guerra. Qué paradójico que precisamente el presidente actual, ¿verdad?, que una de sus promesas era como sacar a Estados Unidos de estos conflictos armados en los que había, o guerra, en los que había involucrado la administración anterior al país, y ahora están invocando entonces una ley que aplica en tiempo de guerra. Pues me parece pues una paradoja interesante, por usar algún adjetivo, que también es interesante que tradicionalmente el gobierno republicano no solamente ha sido el que, digo, en muchos casos ha sido quien ha declarado bajo una administración republicana pues guerras, y se ha invertido un poco el orden al haber entrado en estos últimos conflictos armados, ¿verdad?, bajo un gobierno demócrata, y que precisamente pues una de las formas de este presidente haber ganado, o una de las razones por las que pudo haber ganado, quizás era precisamente pues con estas promesas de retirarse, ¿verdad?, de esos conflictos armados en los que había entrado el país antes de su administración. Veremos qué pasa. Hay 15 determinaciones judiciales ya contra órdenes ejecutivas y movidas de Trump de estos primeros meses, así que habrá que seguirlas de cerca, cada una de ellas, a ver cómo la administración, el ejecutivo, los tribunales y el público en general responden al desarrollo de esas acciones, el apoyo que tenga uno a un lado o el otro, y esperemos, ¿verdad?, que se mantenga el orden social y que los tribunales, pues, su autoridad prevalezca en estos asuntos. Y sobre todo eso, que prevalezca y prevalezca la cordura y la sensatez en todos esos elementos. Nosotros vamos a tratar de no tener que tocar estos temas, pero las circunstancias, ¿verdad?, cuando se dan de esta manera, pues, obligan, ¿no?, a cumplir con nuestra responsabilidad de orientar, de informar y sobre todo de traer los elementos educativos, académicos, que esta discusión también representa, no desde perspectiva de otro orden que no sea de querer instruir y reflexionar con ustedes sobre esta realidad que estamos viviendo. Y con ese compromiso, pues esperamos verlos la semana próxima y encontrarnos aquí en Actualidad Pública. Será hasta entonces. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.